Afecta a todos, ¿no? Principalmente a las mujeres. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Y sí, como tenemos que hablar también en esta época de trastornos en la alimentación. Sí. Una nueva terminología como es la ortorexia, para muchos también conocida como ortorexia nerviosa. Y paradójicamente tenemos que hacer referencia quizás cuando uno piensa que está comiendo sano y no lo es. Una persona, hombre o mujer, quizás en la búsqueda de belleza, de buscar una mejor salud a través de la alimentación, adquiere algunos grupos de alimentos que después terminan siendo perjudiciales a la salud porque no le incorporamos al cuerpo todos aquellos nutrientes que verdaderamente necesita. Y hoy por hoy la belleza, el estado de salud, el físico es uno de los elementos quizás más importantes en la discusión. Como nosotros tenemos aquí en nuestra pantalla, podemos observar, siempre pensamos que estos grupos de alimentos naturales tienen que ver con los grupos de las frutas y de las verduras más precisamente. Y ustedes, nosotros casi a diario nos hemos acostumbrado también a los términos de vegetarismo, también hemos hablado de o hemos escuchado nombrar a los veganos. Algunos de estas personas que adquieren algunos hábitos y que después con el tiempo terminan siendo altamente perjudiciales para nuestra salud. Ahora vemos cuál es el informe, cuál es el testimonio de la licenciada Eugenia Loira respecto de cómo se puede hacer inclusive para detectar esta problemática alimentaria, porque la mayoría de los hombres y las mujeres que sufren de ortorexia nerviosa suelen ocultarse en el escudo de que están comiendo sano. Esto nos decía la licenciada Eugenia Loira. La ortorexia básicamente es un trastorno de la conducta alimentaria en donde se centran, se analiza mucho los alimentos, la calidad de alimentos. Es decir, una persona con ortorexia se centra en si es un alimento sano, puro, ecológico, ¿sí? Es decir, que no tiene ningún tipo de sustancias químicas, agroquímicos, fertilizantes, conservantes. Hay que tener en cuenta que básicamente todos los alimentos presentan estas sustancias. ¿Por qué? Porque el Código Alimentario argentino establece que deben presentar para estar en óptimas condiciones para el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que básicamente cuál es el trastorno de los ortoréxicos? Es que analizan mucho la calidad de los alimentos, ¿sí? A diferencia de los otros trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, que se centran en la cantidad. La ortorexia es en la calidad de alimentos. Básicamente este trastorno de la conducta alimentaria ataca o los presentan mayormente los adolescentes o sobre todo las mujeres, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque necesitan o destacarse del grupo masivo o pertenecer directamente a algún grupo, ¿sí? Generalmente también se los relaciona mucho con los vegetarianos o veganos o fructívoros, es decir, que su alimentación básicamente y exclusivamente son frutas, los crudívoros, es decir, que prácticamente consumen alimentos puramente crudos, ¿sí? O sea, hay distintos grupos alimentarios, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el estar saludable incluye, y siempre se lo vamos a decir, el incorporar todos los grupos de alimentos, ¿sí? Una persona con ortorexia, ¿qué es lo que tiende a hacer? Generalmente tiende a eliminar grupos de alimentos, por ejemplo, las carnes o los productos lácteos. ¿Por qué? Porque generalmente todos los productos, la leche, el yogur, los quesos son productos industrializados, ¿sí? Que no son naturales, llevan un proceso de industrialización. Entonces, el estar saludable incluye todos los grupos de alimentos, ¿sí? Una persona con ortorexia tiende a eliminar estos grupos. Es muy interesante también en este punto, y de acuerdo a lo que nos decía la licenciada Eugenia Loira, pensar algunos aspectos sobre todo del perfil psicológico de estas personas que practican la ortorexia y se alimentan de acuerdo a sus propias convicciones o en la idea de que están comiendo sano. Y en este sentido, muchos de los ortoréxicos piensan que son superhéroes, porque al prohibirse algunos alimentos piensan que pueden tener una buena supervivencia. Es más, creo que las mujeres lo hablamos mucho, cada vez que tienen que salir se llevan su equipo de supervivencia, como ellos lo llaman, y aunque parezca una rareza o algo insólito en materia de alimentación, suelen salir con sus cajitas todas envueltas y allí llevan legumbres o alguna forma de alimentación que para ellos creen que es absolutamente correcta. Compartimos ahora la última parte de la nota con la licenciada Eugenia Loira, y en este sentido ella nos hablaba la importancia de mantenernos en las 4 comidas y también cuáles son los elementos, los nutrientes más importantes para mantener nuestra salud y por supuesto nuestro físico.
Básicamente se deben incorporar carnes, ¿sí? Principalmente por las funciones que nos aporta, que son proteínas, ¿sí? Que nos mantienen todo lo que es la masa muscular, nos soporta todo lo que son los órganos, ¿sí? Lácteos, sea leche, sea yogur, sean quesos, cereales, todo lo que tenga que ver el grupo de los hidratos de carbono, que son los cereales, las pastas, las legumbres, ¿sí? Básicamente este grupo nos aporta energía, o sea, es importante incorporarlos y no eliminar este grupo de alimentos, ¿sí? Aceites, sea de maíz, sea de soja, sea de lino, frutos secos, semillas, ¿sí? Verduras, frutas. Se deben incluir absolutamente todos los grupos de alimentos, todos nos aportan diferentes tipos de nutrientes, que es lo que nos hace una alimentación completa y suficiente para cada organismo. Todos necesitamos a diario una cuota de calorías y de nutrientes, pero también de placer, ¿sí? Nos debe dar placer el alimentarnos, ¿sí? ¿Eso qué significa? No eliminar ni restringir alimentos que nos gustan, simplemente controlar la porción y el tamaño de cada uno. Bien, manteniendo siempre las 4 comidas. Manteniendo siempre las 4 comidas, y si es necesario o para algún tipo de actividad donde se aumenta el gasto o el requerimiento energético, se realiza algún tipo de colación, ¿sí? Si el organismo lo necesita. Bien. Y para finalizar nuestro informe, nosotros solemos tradicionalmente conocer la pirámide de la alimentación. Y hoy por hoy, ¿qué se presenta? El denominado plato saludable. Tenemos distintos grupos que no tenemos que perder de vista al momento de nuestra alimentación. En el primero de los grupos, donde podemos encontrar legumbres, cereales, papa, pan y pastas, todo aquello que por supuesto nos aporta una importante cantidad de hidratos de carbono. No podemos dejar de lado en nuestro segundo grupo la leche, el yogur y todo lo que sean estos derivados, sobre todo para los más pequeños, aunque sea insólito también, muchos están tratando de llevar por estas líneas de alimentación a los más chicos. Y tenemos algo muy importante para señalar en nuestro plato de alimentación saludable, como lo son la carne de vaca, el pescado y el pollo. Y con todos los profesionales que hemos hablado, preguntándoles referencias importantes para mantener la belleza, el estado físico y la salud, no perder de vista la actividad física y por supuesto beber una importante cantidad de agua diariamente. Lo bueno, todos han coincidido en este sentido, todos los profesionales de la salud y de la nutrición, de la alimentación, han coincidido verdaderamente en que no podemos dejar de lado aquellos alimentos que nos causan placer, como en esta época del año lo son las golosinas, los chocolates, que nos dan otro sabor a nuestro sistema de alimentación. Bien. Bueno, gracias, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias.